Me gustaría que vayamos a la palabra del Señor. Busque allí en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 5, que vamos a estar cerrando ya este libro, hermanos. Nos hemos recorrido, hemos hecho prédicas, ¿cierto?, de todo este libro, y ha sido muy lindo poder estudiar a través de la prédica también la palabra del Señor. Y así también como los desafíos que tenemos por delante, ¿verdad? Este desafío de leer el Nuevo Testamento. Este año, hermanos, hagamos de empeño, sumémonos a esa lectura, ¿ya? Porque siempre va a ser provechoso, como bien decíamos. Y así que vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Busque su Biblia allí, ¿ya? Téngala abierta en el capítulo 5, primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5 en adelante. Allí vamos a estar. El título de esta reflexión o prédica, hermanos, es el llamado final a una iglesia que vive en tiempos difíciles. El llamado de Dios, el llamado final de Dios a una iglesia que vive en tiempos difíciles. Bueno, hermanos, estamos ya en las últimas reflexiones de la carta de Primera de Pedro. Como usted bien lo ve allí, el último capítulo, ¿verdad? Y el apóstol en el capítulo 5, si nosotros hacemos un panorama un poquito de este pasaje, realiza algunas advertencias finales de maneras muy bien enfocadas, ¿eh? Muy precisas, muy específicas. Y fíjense que el hermano Harry predicó el domingo antepasado, ¿cierto?, en los primeros 4 versículos de este capítulo, y en estos primeros 4 versículos, Pedro se dirigió a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y les enseñaba cómo debían ellos liderar, ¿ya? Cómo debían ellos ministrar el corazón de la iglesia, cómo debían de liderar piadosamente, sin avaricia, sin señorío, sino apacentar a las ovejas como un buen ejemplo, dándole un buen ejemplo. Entonces, como que se enfocó más al liderazgo, a los ancianos de la grey, de la congregación. Pero ahora, en los versículos 5 al 11, queridos hermanos, Dios está volteando su mirada hacia usted. Ya nos habló a nosotros, a los que estamos allí, ¿cierto?, por la misericordia y gracia de Dios, pastoreando, liderando, ¿cierto?, algún ministerio, algún grupo de nuestra iglesia. Pero ahora, en estos versículos del 5 al 11, Dios como lo está mirando a usted ahora. Dios está volteando su mirada hacia toda la iglesia en general. El Señor tiene algunas advertencias y exhortaciones finales para todos nosotros. Así que vamos a leer Primera de Pedro 5, del 5 al 11. Dice así en el nombre del Señor. Tome su Biblia allí, sígame por favor, o lea conmigo estos versículos. Dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice Pedro, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esta canción que estaba cantando, ¿cierto, Rocío, recién, que está basada en este versículo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué le pareció este pasaje, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Y quizás yo le puedo plantear, saque algunas ideas, saque algunas cosas que le llamen la atención, destaque la verdad, porque es muy bueno ir marcando lo que Dios va revelando a nuestro corazón. Y ese es el desafío también que tenemos en la lectura semanal, que allí usted vaya marcando, reflexionando y profundizando. Bueno, hermanos queridos, estos consejos finales están dirigidos a todos los cristianos, a toda la iglesia en general. A Pedro no se le escapa a nadie aquí, o mejor dicho, a Dios no se le escapa a nadie.
¿verdad? Este último pasaje está enfocado a todos los hermanos. Y fíjense que el llamado o la exhortación final que Dios hace a la iglesia de ese tiempo es un llamado a vivir en humildad. Es un llamado a vivir en confianza, en sobriedad. Es un llamado a estar alerta, atentos, vigilantes. Es un llamado a mantenerse firmes en la fe. Y ese llamado no es solo para algunos, no es solamente para los líderes, para los encargados, para los ancianos. Es un llamado para todos. Es decir, que es un llamado para la iglesia de ese tiempo, pero también es un llamado para la iglesia de este tiempo, a vivir en este tipo de, ¿cierto?, de estándares. Con humildad, confianza, con sobriedad, vigilantes, manteniéndonos firmes. Manteniéndonos firmes. Ese es el llamado que Pedro le hizo a esa iglesia de ese tiempo. Es el mismo llamado que Dios nos hace para la iglesia de hoy, para la iglesia nuestra, para la iglesia Síntemuco Poniente, para la iglesia del siglo XXI. Estas advertencias, hermanos queridos, no cambian. Estos consejos no caducan, son los mismos y se tienen que vivir y la iglesia tiene que tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, Dios llama a la iglesia a vivir en humildad, hermano. Los versículos 5 y 6, usted me va siguiendo, ¿cierto? Pero fíjense que este no es el primer llamado de Pedro a la humildad. A lo largo de toda la carta hemos visto que Pedro ha sido muy enfático en el tema de la sumisión y de la humildad. Ha estado allí pero presente, al dedillo ha tenido todo. Fíjense recordemos algunos pasajes. Por ejemplo, nos mandó a someternos a las autoridades de gobierno, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 3 al 17. Nos mandó a los siervos a someterse a sus amos, en el mismo capítulo 2, versos 18 al 25. Y a las esposas, ¿cierto?, las mandó a someterse a sus esposos, en el capítulo 3, del 1 al 7. Y fíjense que ahora a Pedro no se le escapaba a nadie, como les decía yo delante. Ahora incluye a todos en este llamado a la humildad. Y llama a los jóvenes a sujetarse a los mayores, llama a toda la iglesia a someterse unos a otros, revistiéndose de humildad, y nos llama, hermano, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a humillarnos delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios. Fíjense el versículo 5, dice: jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La primera exhortación que vemos aquí es hacia los jóvenes, hacia los más jóvenes. Pedro dice: jóvenes, está sujeto a los ancianos. Hay un mandato del Señor muy claro acá, para todos los jóvenes, para todos nosotros que somos jóvenes también, ¿verdad? Someternos al liderazgo de los mayores. Es un llamado a estar sujetos a los ancianos. Y no solamente a los ancianos y a las personas adultas, sino que es un llamado a estar sujetos a quienes nos dirigen. Hoy tenemos un problema tremendo, hermanos, de sujeción, y eso lo reconocemos en toda nuestra sociedad. Los jóvenes están tan empoderados que ya no tienen cuidado de la autoridad, no respetan la autoridad, ya no se reconoce la autoridad. Estamos en una crisis demasiado severa, compleja con respecto a este tema. Y fíjense cómo es de sabia la palabra del Señor, que miles de años atrás ya Pedro estaba exhortando para que los jóvenes, ¿cierto?, tengan esa consideración con quienes están en eminencia, con quienes les dirigen, con los más ancianos, con los mayores, con los padres. Porque hoy en día también tenemos, hermanos, este fenómeno que los hijos se están rebelando contra sus padres o están imponiendo sus términos. Y aquí el consejo de la palabra de Dios o el consejo bíblico no es el que hoy vive nuestra sociedad. Por eso es que Pedro habla a los jóvenes y dice: está sujeto a los ancianos. Y este es un llamado, hermano querido, joven, que tú te sientes joven, y aunque seas maduro, pero tienes mayores a tu alrededor, es un llamado a dejar a un lado los aires de insubordinación,
de rebeldía, es dejar de lado el irrespeto que hay hoy en día, el desacato, la irreverencia que hay, el menosprecio que hay hacia las autoridades o hacia los mayores. En otras palabras, queridos hermanos, lo que Pedro dice aquí es un llamado a dejar de verte como superior a los demás. Porque tienes quizás más conocimiento, manejas mejor la tecnología, tienes una amplitud de la vida que los padres o los más antiguos no la tienen. Pero Pedro dice, oye, sujétense, sean humildes. Deja de sentirte superior a los más grandes, a los más ancianos, a las autoridades, a los dirigentes. El Señor te llama, a ti y a mí, porque yo también me incluyo en esto. Nos llama a someternos al liderazgo y a las autoridades y mayores que tenemos por delante. Es un llamado a dejarnos guiar por ellos. Qué complejo, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil. A escuchar sus consejos. Pero esto, hermanos, solo puede ocurrir en una relación saludable entre los jóvenes con un corazón humilde y con disposición a ser guiados y los ancianos o mayores o autoridades que deben modelar bien con su vida el servicio piadoso a Cristo y a los demás. De ahí surge este sometimiento mutuo, este reconocimiento a la autoridad. Cuando tenemos esa conjugación donde los jóvenes tienen un corazón humilde y dispuesto a ser guiados por otros, pero también donde se dan, ¿cierto?, estos factores donde los ancianos, mayores y autoridades modelan bien. Entonces allí se puede conjugar, ¿verdad?, que los jóvenes se sometan a los más adultos. Si no ocurre esta conjugación de factores, entonces va a haber rebeldía. Tanto hay una responsabilidad del joven para que el joven reconozca la autoridad y a los más adultos, pero también hay una responsabilidad de los ancianos, de los mayores, de las autoridades, que modelen bien, ¿cierto?, con sabiduría, con gracia y piedad, de la piedad que da Cristo para gobernar. Bueno, la segunda exhortación que Pedro, ¿cierto?, hace, Pedro llama a toda la iglesia a someterse unos a otros. Mismo versículo 5. Dice Pedro allí, sométanse unos a otros, revistiéndose de humildad. Pedro aquí incluye, hermanos queridos, a todos, hermanas y hermanos. Incluye a los líderes, a los ancianos, a los pastores, a los adultos, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños. Incluye a todos quienes somos parte de la comunidad cristiana. Todos los creyentes, hermanos, todos. Estamos llamados a caminar por el sendero de la sumisión, de la humildad. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todos estamos llamados a caminar por ese sendero. Todos somos llamados a revestirnos de humildad para poder someternos unos a otros. Fíjense, hermanos, que la palabra que se usa aquí para revestirse, y quiero que la expliquemos un poquito para que usted la entienda, ¿por qué Pedro usa esa palabra? La palabra que se usa aquí para revestirse describe una especie de túnica, es como una pechera, ¿ya? Era un delantal con el cual se cubrían los esclavos para realizar los trabajos más sucios o cuando servían a las visitas y a sus amos. Es decir, se amarraban ese paño, ese delantal, esa parte de la túnica, para hacer el trabajo más sucio, ¿cierto?, que tenían como esclavos. Se dice, hermanos queridos, que Jesús se puso el delantal en la cena que tuvo con sus discípulos, cuando tomó una toalla y se la ciñó, ¿verdad?, y tomó agua y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Jesús en ese acto, querido hermano, graficaba la posición de siervo, poniéndose el delantal de un esclavo. Jesús se revistió con el manto de la humildad y realizó la tarea más humilde que hacía un esclavo: lavar los pies polvorientos, sucios de los huéspedes.
esa figura, hermanos, que a veces nosotros ya perdemos de vista. ¿Cómo tenemos que ser frente a los demás? Entonces, el llamado de Dios para su iglesia en este tiempo final, hermano, en estos últimos tiempos que estamos viendo, es un llamado a ponernos el delantal de la humildad en todas las circunstancias de la vida, cuando servimos a Cristo, cuando servimos en su obra, pero especialmente cuando nos relacionamos y servimos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. Con mayor razón allí, hermanos, tenemos que ponernos ese delantal de la humildad, siguiendo ese ejemplo de Jesucristo. La sumisión y la humildad en la vida de los creyentes se demuestra en el servicio y en la consideración que tenemos los unos con los otros. Esto, hermanos queridos, contribuye a preservar la unidad y la paz en la iglesia. La humildad, la consideración, el servicio abnegado, el sometimiento mutuo, nos ayuda a preservar la unidad de la iglesia, el amor en la iglesia, la paz en la comunidad cristiana. Especialmente en estos tiempos, donde la comunicación y la convivencia no son tan fluidas, debido a los medios, a la pandemia, a las nuevas formas de relacionarnos. Necesitamos ponernos el delantal de la humildad. Y en tercer lugar, lo que dice Pedro con respecto a este llamado que hace a todos, el apóstol Pablo nos llama a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Podríamos cambiar el término, ¿cierto? No decir humillarnos, quizás decir doblegarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque a veces nos resistimos a doblarnos, a inclinarnos, a humillarnos delante de Dios. Entonces Pedro nos llama a doblegarnos, a humillarnos bajo la poderosa mano. ¿Y saben lo que significa eso, hermanos? ¿Cómo se entiende eso? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es aceptar los designios de Dios sobre nuestra vida. Es aceptar lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Es aceptar lo que tengo que enfrentar. Lo que tengo que enfrentar a través de las circunstancias que me rodean. Es aceptar sus designios sobre la vida o sobre la muerte. Sobre la vida, hasta qué punto Él me va a tener con vida, hasta qué punto me va a quitar la muerte. E incluso tengo que aceptar los designios de Dios sobre la vida de un ser querido cuando parte. También tengo que aceptar sus designios, ¿verdad?, sobre las cosas que Él permite que lleguemos a enfrentar en nuestra vida. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es exactamente lo que hizo Jesucristo, quien estando en la condición de hombre, dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, amigos, hermanas, niños, jóvenes, ancianos, querida iglesia, un corazón que se humilla ante Dios es aquel que acepta sus designios, sus planes, sus propósitos. Un corazón que se humilla ante Dios es un corazón que acepta las distintas circunstancias de la vida que Dios permite que enfrente. Y aún así, estando en esas circunstancias complejas, difíciles, buenas, malas, aún así, un corazón que se humilla ante Dios se postra delante de Dios y descansa en Él, sabiendo que es suficiente nuestro Dios para llevar sus cargas y darle gracia para resistir el día malo. Hermanos queridos, fíjense que cuando Cristo se humilla y se entrega, dice la Escritura que Dios lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo. Y del mismo modo que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, seguimos este camino,
de aceptar los designios de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios, lo que Él permite que yo viva, de doblegarnos y humillarnos ante Él y aceptar sus designios, Dios también nos exaltará cuando fuere tiempo, dice Pedro. Por eso es que Pedro nos dice, dejemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes delante de Él, sobre Él, porque Dios se ocupa. Dios tiene cuidado de nosotros y podemos descansar en Él. Aceptar lo que Él ha preparado para nosotros, lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. La pregunta que podría surgir aquí, queridos hermanos, es ¿por qué debemos ponernos el delantal de la humildad? ¿Por qué debemos ponernos el delantal, la pechera, ¿cierto?, de la humildad? Porque en primer lugar, la humildad ayuda a preservar la paz y la unidad de la iglesia y de las relaciones interpersonales, de las relaciones unos con otros. Cuando tú eres humilde, eres capaz de aceptar a tu hermano tal como es. Cuando tú eres humilde, tú eres capaz de aceptar una decisión, aunque no sea la más favorable para ti. Entonces nos ayuda a preservar la paz y la unidad de la iglesia. En segundo lugar, la humildad, hermanos, ¿por qué debemos vestirnos, ponernos el delantal de la humildad? Porque la humildad nos ayuda a preservar una relación adecuada con Dios. No es solamente en relación a nuestros hermanos, sino que también es en relación a Dios. Porque Dios, dice el versículo 5, la parte C, resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, cuando yo me pongo orgulloso y soberbio frente a todas las cosas, a los hermanos, frente a las decisiones, frente a las cosas, entonces estoy siendo, ¿cierto? Afecta esa adecuada relación con Dios. Entonces, la humildad nos ayuda a preservar nuestra relación adecuada con Dios, porque Él resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, Dios estima a una persona con un espíritu humilde, moldeable. Dios tiene en alta estima el corazón contrito y humillado. Entonces, queridos hermanos, el llamado a toda la iglesia, a todo creyente, porque ya no son para ciertos grupos, sino es para todos, es a sujetarnos a los mayores, a quienes nos dirigen, o que tienen autoridad sobre nosotros. Ese llamado es a sujetarnos a ellos. Y en segundo lugar, el llamado a toda la iglesia es a someternos unos a otros, tomando el manto de la humildad y sirviéndonos considerándonos unos a otros. Y el llamado que nos hace Pedro a todos es a humillarnos, a doblegarnos delante de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Un tremendo desafío, hermanos. Y te quiero decir que no estoy terminando, porque este es el primer punto. Vamos al segundo inmediatamente, ya así vamos avanzando. Bien, en segundo lugar, Dios llama a la iglesia a ser sobria y vigilante. Sobria y vigilante. Versos 8 y 9 dicen, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una tercera vez, más o menos, hermanos, en el libro que Pedro nos llama a ser sobrios. Más o menos, 3 veces nos ha hablado. ¿Por qué nuevamente está hablando de esto? ¿Por qué nos llama a la sobriedad? Bueno, decirles, hermanos, que no es un llamado antojadizo de Pedro a la sobriedad. Tampoco es un relleno en la palabra del Señor, en esta carta. Es algo en realidad que debemos considerar de manera imperativa, por 2 motivos. Primero, nos llama a la sobriedad y a estar vigilantes o sobrios y alerta y velando para poder enfrentar de manera adecuada lo que estamos viviendo día a día. Y segundo, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos que los hermanos a quienes Pedro escribe en esta carta, en su mayoría estaban a punto de morir.
Sí, porque estaban perseguidos, estaban encarcelados, los echaban, ¿cierto?, al Coliseo, los mataban, los sacrificaban, etc. Además, enfrentaban arduas luchas y ataques debido a su identificación con Cristo. Sufrían persecución constante por la forma de vida, por sus ideas, por sus creencias, siendo discriminados, vituperados, hostigados. Y en estas circunstancias, hermanos, de tanta presión y de pruebas, fue muy bueno y necesario para ellos escuchar una exhortación sobre cómo vivir y enfrentar esos momentos. Pedro les dice que en medio de estas circunstancias, ellos deben ser sobrios y velar. La palabra sobriedad, hermanos, la podemos definir como el acto mismo de no perder el juicio, de no entrar en desequilibrios por lo que se está viviendo. Sobrios. No importa lo que estemos viviendo, enfrentando. No importa la tormenta que nos esté rodeando. Yo no puedo perder el juicio. No importa la persecución, el sufrimiento, las pruebas que esté enfrentando. Yo no puedo, ¿cierto?, perder el juicio ni desequilibrarme en mi mente y en mi corazón. Es mantener, la palabra sobriedad es poder mantener una mente clara y despejada de todo lo que domine mis sentidos o nos embriague o nos nuble al punto de no estar aptos para vivir los tiempos difíciles, duros, finales. Ser sobrio es mantener un dominio propio, el dominio propio, y nunca estar desprevenidos o con la guardia baja. Tenemos que estar velando. En segundo lugar, necesitamos tener esta actitud sobria y de alerta, porque hay un enemigo real que busca como león rugiente a los creyentes para devorarlos. Sus rugidos pueden asustarnos también, pueden llenarnos de temor, porque su poder es real, hermano. No podemos desestimar el poder de nuestro adversario, el diablo. Sus maquinaciones son malvadas. Él no está jugando ni contigo ni conmigo, ni con la iglesia. Él quiere destruir. Él vino para matar, para destruir. Él no juega contigo. No puedes tomarlo como un mito. Él es un ser real. Es adversario de Dios. Y si es adversario de Dios, es adversario nuestro. Y él anda como león rugiente, buscando a creyentes para poder devorar. Pero no podemos olvidar que por encima de él está la soberanía de Dios. Está Dios orquestando cada detalle de la vida de sus hijos. Y es por eso que no debemos temerle, pero tampoco debemos desestimarle. Tenemos que estar sobrios y alerta para enfrentar sus acechanzas, sus dardos. Cuando escuches, hermano, el rugido espantoso del enemigo, porque viene sobre la vida de los creyentes. Cuando te sientes, por ejemplo, ahogado en el sufrimiento y comienza a susurrar en tu mente. Cuando el diablo quiere seducirte hacia el pecado, cuando te tienta, cuando te pone lazos que te esclavizan, cuando te sientes seducido o seducida por el desaliento y el dolor, cuando quieres tirar la toalla, cuando estás desanimado y no quieres nada más y quieres bajar la guardia. Pedro le dice a los creyentes allí, resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe, porque esos son los lazos, las maquinaciones, las estrategias del enemigo para hacerte caer, para que quedes en el camino, para que vuelvas atrás. Por eso es que Pedro dice, resistir firmes en la fe, mantente firme en lo que has creído. No hay otra manera para resistir un ataque de Satanás que no sea creyendo en la verdad de la palabra. Jesucristo usó la palabra, escrito está. Esto, hermano querido, no es algo que sucederá de manera mística, resistir al diablo. No va a suceder de manera mística o al repetir palabras mágicas, no. Resistir al enemigo, al diablo y todas sus acechanzas sucederá cuando en medio de toda la prueba, en medio del sufrimiento y en medio del tiempo difícil,
tú y yo decidamos creer en la bondad de Dios. Sucederá cuando nos paremos firme en la verdad de Dios, aunque esta, cierto, sea dolorosa o cause dolor vivirla. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que está diciendo Pedro aquí, hermanos! Y ya Pedro va finalizando, y el apóstol Pedro anima a los creyentes diciéndole que ellos no están solos. Tú no estás solo, tú no estás sola, donde quiera que estés ahora, en tu hogar, con tu familia, tú no estás solo. Porque no eres el único o la única que está pasando por presiones y sufrimientos. Hay miles de hermanos en la familia de la fe que están soportando fielmente los ataques del enemigo. Por eso es que Pedro dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Imagínate, hermano, la cantidad de creyentes que habemos en este tiempo. Y todo y cada uno de ellos tiene que estar firme, tiene que estar sobrio, tiene que estar alerta, tiene que estar resistiendo, tiene que estar sufriendo los embates, las maquinaciones, los lazos, los dardos del enemigo. Todos. Por eso es que tú no estás solo. Todos están enfrentando esta lucha. ¿Y sabes cuál es la esperanza que los sostiene o que sostiene a cada uno de aquellos, a cada uno de los creyentes? El versículo 10, verso 11 dice que es el mismo Dios. Esa es la esperanza que hay en todos los creyentes, que el mismo Dios que los llamó, el mismo Dios que te llamó a ti, que me llamó a mí. Pedro dice, el mismo Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú no estás solo, querido hermano. Dios te cuida, Dios te cuida y te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, querida iglesia, amigos que se han unido o que están viendo este mensaje. El llamado o la exhortación final de Dios para la iglesia de todos los tiempos, la iglesia del pasado, del presente y del futuro. Ese llamado y esa exhortación no ha cambiado, es el mismo. Dios espera y aspira de nosotros lo mismo. Dios nos llama a la iglesia a tomar el manto de la humildad, para someternos y servirnos unos a otros en humildad de corazón. Dios te llama a ti y a mí a tomar, ¿cierto?, el ejemplo de Jesucristo, a revestirnos de humildad para servirnos mutuamente. Y también nos llama a doblegar nuestro corazón delante de Dios y aceptar sus designios y las situaciones que Él permite que yo viva. Cuando yo las asimilo, yo las reconozco, las acepto, entonces estoy aceptando que Dios, ¿cierto?, tiene planes conmigo, tiene propósitos conmigo al hacerme enfrentar lo que yo vivo en este minuto. En segundo lugar, Dios nos llama a ser una iglesia sobria en estos tiempos para enfrentar de manera adecuada lo que estamos viviendo en el día a día. Y también nos llama a ser una iglesia que esté alerta, despierta a los ataques de nuestro adversario, el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alerta, estemos atentos con nuestras antenitas, ¿cierto?, para no ser engañados. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quiero dejarte dos preguntas para que tú nos puedas ayudar ahí en el chat, tanto de YouTube o de Zoom, ya, de las plataformas. La primera es, ¿puedes tú ayudarnos a ver la forma de cómo podemos cultivar nuestra humildad? Escríbenos allí algunas ideas para que los demás podamos leerla y también tener ciertos elementos para poder trabajar. ¿Cómo poder cultivar nuestra humildad?
vestirnos, ¿cierto?, con ese delantal de humildad con el cual se vistió Jesús. Y la segunda es cómo podemos enfrentar a nuestro adversario, el diablo, que está, ¿cierto?, como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a orar un minuto.